Capítulo 5. El respiro efímero. John y Clare corrían por el estrecho pasaje, sus pies resonando en el suelo deformado, sus corazones a punto de estallar por el esfuerzo y el terror. El ruido de la colosal presencia que los había seguido desde las profundidades de ese grotesco Buenos Aires parecía desvanecerse lentamente, como si, de alguna manera, hubieran logrado escapar de su alcance. Ambos se detuvieron al final del pasaje, respirando con dificultad, sudando, pero sorprendentemente intactos. «¿Lo sientes?», susurró Clare, con la respiración agitada y su mirada fija en la oscuridad detrás de ellos. John asintió. Algo había cambiado. Esa sensación aplastante, la vibración constante que les advertía de la entidad devoradora, había desaparecido. Aún temían voltear por completo, pero el silencio que llenaba el aire era desconcertante. La entidad, esa cosa, ya no los seguía. «Creo que hemos logrado distanciarnos», dijo John en voz baja, como si el mero hecho de hablar más fuerte pudiera atraerla de vuelta. Ambos se miraron sin saber si sentirse aliviados o aterrados. A pesar de que esa presencia colosal parecía haberlos dejado en paz, seguían en medio de un paisaje infernal, rodeados de peligros que no podían prever. Continuaron caminando con cautela, dejando atrás el pasaje y adentrándose nuevamente en las deformadas calles de Buenos Aires. Aunque la ciudad había dejado de temblar y la sombra gigante parecía haberlos perdido, la sensación de que algo estaba profundamente mal persistía. A su alrededor, lo que quedaba de los edificios seguía siendo un recordatorio de la corrupción que los rodeaba. Las ventanas estaban rotas, las paredes colapsadas, y el aire seguía impregnado con el hedor de la descomposición. Mientras avanzaban, notaron que ya no solo eran las criaturas amorfas las que acechaban en las esquinas. Había algo peor. Animales, gatos y perros, que una vez fueron compañeros leales y domesticados, ahora se habían convertido en bestias putrefactas, sombras grotescas de lo que alguna vez fueron. Sus cuerpos estaban retorcidos, con la piel desgarrada y colgante, dejando ver huesos ennegrecidos y órganos hinchados por la corrupción. Sus ojos, enrojecidos y vacíos, los observaban desde la penumbra, y sus movimientos eran erráticos, casi mecánicos, como si algo mucho más antiguo y oscuro los estuviera controlando. El hedor que emanaba de esos seres era insoportable. Era como si la muerte misma se hubiera aferrado a ellos, podridos de una manera que ningún ser vivo debería estar. El olor parecía atravesar todo, incluso las paredes que quedaban en pie, como si impregnara el aire mismo. John y Clare se cubrieron la boca y la nariz con sus manos, tratando de protegerse del repulsivo aroma, pero no podían evitar notar cómo esos seres los observaban, atentos pero inmóviles, como si supieran que su momento aún no había llegado. «¿Qué les pasó?», murmuró Clare, horrorizada por lo que veía. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», respondió John con voz ronca. «Tenemos que seguir adelante». Pasaron junto a las bestias, siempre manteniendo una distancia segura, evitando sus miradas. De vez en cuando, John lanzaba rápidas miradas hacia las ventanas de los edificios que aún quedaban en pie, y lo que vio allí lo hizo estremecerse aún más. Dentro de algunas casas, a través de las persianas rotas, podía ver los restos de lo que alguna vez fueron humanos. Algunos eran solo esqueletos, como si hubieran sido devorados por una enfermedad que los desintegró desde adentro. Otros aún conservaban algo de su carne, pero esta estaba hinchada, negra y llena de llagas, como si hubieran sido alcanzados por una plaga mucho peor que la muerte. «Es como si este lugar hubiera sido abandonado por cualquier rastro de humanidad», susurró Clare mientras caminaban. Los dos avanzaban sin un rumbo fijo, simplemente buscando un refugio, un lugar donde pudieran estar a salvo, aunque fuera por un corto tiempo. A lo lejos, las criaturas amorfas aún acechaban en las sombras, y los ecos lejanos de la ciudad destruida seguían sonando, como si el mundo mismo estuviera desmoronándose a su alrededor. Después de horas de caminar sin rumbo, sintieron que sus fuerzas los abandonaban. Fue entonces cuando, entre la maraña de calles destrozadas, lo vieron, un pequeño bar, medio oculto entre los escombros. Las ventanas estaban protegidas por gruesas rejas, y la puerta, aunque desgastada, parecía estar cerrada con firmeza. John y Clare intercambiaron una mirada de alivio y esperanza. Era el único edificio que parecía mínimamente seguro, un posible refugio en medio de la locura. Se acercaron con cautela, y cuando John empujó la puerta, ésta se abrió lentamente, rechinando con un sonido agudo. Dentro, la luz era tenue, pero sorprendentemente acogedora en comparación con el caos exterior. Las mesas y sillas estaban en su lugar, aunque cubiertas por una fina capa de polvo, y el aire estaba cargado con el olor a alcohol viejo y tabaco rancio. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese pequeño rincón del infierno. Detrás de la barra, un hombre de mediana edad, robusto y con un rostro severo pero humano, los observaba en silencio. Parecía estar completamente fuera de lugar en ese paisaje devastado, como si se hubiera negado a sucumbir a la locura que los rodeaba. «¿Buscan un lugar donde descansar?», preguntó el hombre, su voz grave y algo áspera.
John y Clare asintieron, incapaces de creer que estaban frente a alguien que no había sido consumido por la corrupción del mundo exterior. El hombre los miró con desconfianza por un momento, pero luego hizo un gesto con la mano, indicándoles que se sentaran. No sé qué están haciendo ahí fuera, pero si llegaron hasta aquí, deben tener algo de suerte o algo que los mantiene a salvo. Tómense un descanso. Pero no hagan ruido. No es seguro afuera. John y Clare tomaron asiento, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un pequeño respiro. El hombre detrás de la barra, con sus manos callosas y una mirada que parecía haber visto demasiado, les sirvió un par de vasos con lo que parecía ser whisky. El líquido ámbar temblaba ligeramente en sus vasos, como si reflejara el propio estado del mundo. ¿Qué es este lugar?, preguntó Clare, tomando un sorbo de la bebida, su voz casi apagada por el agotamiento. Es lo que queda, respondió el tabernero en un susurro. Un pedazo de nada. Aquí dentro estamos a salvo, por ahora. Pero afuera, bueno, ya lo han visto. John bebió del vaso, sintiendo el calor del licor correr por su garganta. No sabía cuánto tiempo duraría ese pequeño refugio, pero por ahora, era un respiro que necesitaban desesperadamente. Gracias, murmuró John, mirando al hombre con gratitud. El tabernero solo asintió, pero su mirada decía más de lo que sus palabras jamás podrían. Estaba tan atrapado como ellos, y aunque no lo expresaba abiertamente, también sabía que ese pequeño rincón de calma era solo temporal. Afuera, las sombras seguían moviéndose. Las criaturas acechaban, y la presencia implacable que había estado tras ellos todavía acechaba en algún lugar de la oscuridad. Pero por un breve instante, John y Clare se permitieron bajar la guardia. Aunque el respiro fuera efímero, por ahora, seguían siendo ellos mismos.